Mi ex amigo era un niño malcriado. Hola Reddit, vengo a contar mi historia que siento que debería contar. Esto fue hace unos años cuando estaba en la preparatoria, tenía 15 años cuando entré. En ese tiempo mis amigos de la secundaria entraron a otra preparatoria y me quedé solo en mi primer semestre. En los primeros días no hice amigos hasta que conocí a un chico llamado Pedro. Pedro parecía amable a primera vista y lo era, y por todo el primer semestre lo fue. Después de las vacaciones de invierno entré en enero a mi segundo semestre. En ese momento ya tenía 16. Y recuerdo que en el grupo en el que me metí estaba Pedro y otras dos personas que conocí por una clase de primer semestre que tuve con ellos, los llamaré MYN. El primer día me acerqué a MYNY a Pedro para sentarnos junto y todo estuvo bien hasta la semana de projects y exámenes. La primera semana era la de projects donde nos teníamos que reunir en equipos para hacer los proyectos. Yo, MN y Pedro nos juntamos. El problema empezó aquí. Aunque Pedro sí ayudó en algunos proyectos, en otros no hacía nada y le dimos calificación gratis porque era nuestro amigo. No fue hasta un proyecto que simplemente exploté porque le dije a Pedro que hiciera una parte del proyecto ya que yo me encargaría de la otra, pero en vez de hacer se puso a jugar. Después de eso lo saqué del proyecto porque no hacía nada y cuando supo lo que hice se puso a insultarme y me amenazó con hacerme algo y, naturalmente, le dije a mi profesor y luego él le dijo al director. Por un tiempo no pasó nada, pero después de eso siguió la semana de exámenes y Pedro intentó copiarse de mí en varios exámenes. Después de eso ya no quería trabajar con él, pero lo perdoné un tercero vez, pero volvió a decepcionarme cuando en un trabajo le dijo cómo hiciera las cosas, pero en vez de eso lo hizo todo y lo peor, no lo quería corregir. Y después de todo esto un día lo llaman a la oficina del director y le dicen sobre la amenaza que me hizo, y según él le hablaron de tema y que había la posibilidad de expulsarlo de la preparatoria o le quitarían la beca completamente. Y después de eso se enojó bastante, tanto que decidió que ya no me hablaría a mí, a MYN. Después de eso intentó hacer rumores falsos de mí y de MYN. En el caso de N hizo el rumor de que era homosexual y en una llamada que le hizo Pedro a N le dijo que le diría a todos que era homosexual y además mostré a llamada que le hizo para demonstrar a todos básicamente grado la llamada que le hizo a N, lo cual es ilegal. Donde vivo también iba a editar la llamada para que sonara que N era homosexual y en otro caso me aventó bolas de papel y yo, como el chico de 16 y estúpido que era, se la aventé de vuelta, pero en ese momento me grabo para parecer que yo la aventé y también le hizo los mismos a M. Después de eso Pedro fue otra vez a la oficina de director para mostrar que él era la podre víctima y MN y yo éramos los malos que le hacían bullying. Después de eso fuimos llamados a la oficina del director y en la oficina estaba la psicología de la preparatoria y el director, los cuales nos hablaron a las 4, pero creo que fue más una plática de que nos lleváramos bien, no más, hasta que se termine el semestre. Y para este momento quería recalcar una cosa: MN, Pedro y yo estábamos en un proyecto juntos y este equipo estaba así porque esta clase el proyecto se haría todo el semestre y en la primera clase los 4 decidimos estar juntos y esto fue antes de que todos nos pelearemos con Pedro. Solo quiero recalcar esto porque será importante para después de esto. No nos volvimos a hablar casi todo el semestre, solo Pedro me hablaba para lo de este proyecto para todo el semestre, en el cual siempre me pedía los avances de este para entregarlos porque estos eran la tarea. Después de un tiempo me cansé de darle la tarea y simplemente dejé de dársela y pues se enojó porque ahora ya no tiene equipo, o como él nos decía, raritos de que le hacían la tarea, y después de eso lo bloqueó de WhatsApp para que dejara de llamarme, pero siguió molestando a N por la tarea. Tanto de la mamá de Pedro y N se tuvieron que meter, pero al último la mamá de N supo lo que pasaba y le dijo a N que no le pasara nada. Y durante este tiempo Pedro intentó amenazarme otra vez, pero esta vez con golpes, pero para poner contexto de cómo era Pedro físicamente y yo en ese momento media 1.84 centímetros, o sea 6, pues además de que pesaba 99 kilos, o sea 218 libras, y además me gustaba ir al gym y jugaba fútbol americano, entonces sí me veía algo gordo, pero con la suficiente fuerza para cargar a alguien y poder aventarlo, mientras que Pedro era un chico de 1.60 centímetros o 5 minutos 3 de altura, gordo, pero en el sentido de que se veía que no hacía ejercicio y pesa 90 kilos, o sea 198 libras, y además no hacía ejercicio o no sabía luchar. Y de todos modos un día puso su pie en mi mochila para intentar amenazarme, pero yo con una solo levanté mi mochila y su pie sin problemas y luego me fue de clases. La última vez que hablé con él fue cuando me pidió otra vez la tarea y le dije que no, y le dijo que le hablaría al director para que me castigaran y yo simplemente le dije adelante y fue y volvió a los 5 minutos. Yo pienso que el director se cansa de la situación y solo le dijo que sí para deshacerse de él. Después de eso fue la última semana de projects y exámenes. En la semana de projects no pasa nada interesante, solo que supe de por un amigo entre Pedro y yo que él hizo la mayoría de sus proyectos solo por que nadie lo quería incluir en su equipo o elegían a
Alguien más en vez de él y después de todo eso en la semana de exámenes quiso hacer trampa en el examen de álgebra con su teléfono pero se lo encontraron y le anularon el examen. Eso fue el martes. Después de eso, no vino el resto de la semana. La última vez que lo vi fue un día que iba a checar calificación. Fui muy temprano en la mañana y ahí en la entrada lo vi pero como no quería problemas me metí a la preparatoria por otro lado. Lo último que supe fue que de alguna manera pasó en semestre B seguro por su mamá y ya esto lo que ahorita estoy de vacaciones trabajando pero quise contar esta historia para hacerme del pecho ya que los MYN mis dos amigos sabemos esta historia y no se la he contado a nadie más.